continuación una palabra que transformará tu vida. Este es un mensaje de la Iglesia Cristiana La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carlos Saavedra y esta ocasión vamos a continuar con la serie acerca de cómo mostramos amor. Y quiero que usted me acompañe por favor a las Sagradas Escrituras. Antes de ello vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias porque tú eres grande, maravilloso, siempre fiel. Eres digno de alabanza, de gloria y honor. Y queremos, Señor, pedirte que nos enseñes por medio de tu palabra el poder glorioso que hay en ello para transformar nuestra vida, para transformar nuestro ser, para transformar las circunstancias que nos aquejan. Y en el nombre de Jesús yo presento a cada persona que ve este mensaje y declaro, Señor, que sobre sus vidas tú les das gracia, favor, misericordia y sobre todo que tu Espíritu Santo estará siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero primero que todo ir a el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículo 37 en adelante. Es la escritura base que tenemos ahora mismo. Dice, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Por esto es tan importante que nosotros aprendamos a mostrar amor. Y hemos hablado en esta serie acerca de mostrarle amor a Dios, que es supremamente importante. Pero además de esto necesitamos aprender a mostrarle el amor a las personas que nos rodean. Y esa palabra prójimo realmente se ha tratado de interpretar mucho y de traducir al idioma español, pero es la persona que está cerca a nosotros. El prójimo son todas las personas que nos rodean, pero el prójimo más próximo a veces está en nuestra propia casa. Y no es tan fácil mostrar a veces amor a las personas que nos rodean. Mucho más complejo mostrarle amor a las personas que de alguna manera tal vez nos han lastimado, nos han hecho daño, o a aquellas personas que no conocemos. Jesús dijo, fácil es amar a quien nos ama. Y a veces es así, a veces no tanto. Sin embargo, quiero que vayamos a el libro de Primera de Pedro. Hay una cosa interesante allí que quiero ver con ustedes. Capítulo 3 dice: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y he hecho un acróstico entonces con el tema de amar, ¿cierto? Dijimos que amar a Dios entonces es adorarlo, mostrar mayordomía, tener el principio de adopción, que Él nos ha adoptado, y aprender a renunciar a aquello que nos hace daño. Pero también está el tema de restituir. Tal vez me faltó un poco hablar acerca de restituir, que tiene que ver con lo que dice Levítico 6:4. Voy a hacer un paréntesis acá porque tal vez me faltó esto en la exposición de cómo demuestro a Dios que lo amo. Y la restitución no está en mis notas, pero voy a ir rápidamente allí. Esto es Levítico, está en el Antiguo Testamento, capítulo 6, Levítico capítulo 6, versículo 4. Bueno, de hecho, si usted ve desde el versículo 1 en adelante, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o lo dejado en su mano, o bien robare o calumniare al prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Ahora, Dios sabe que nosotros tenemos siempre esas debilidades, que tenemos esos conflictos. Dios sabe muy bien que nosotros a veces fallamos, tan sencillo como eso.
Dios conoce la condición humana y en esa condición humana nosotros muchas veces lastimamos, ofendemos a Dios y etcétera. Pero la Escritura prevé eso. La Escritura prevé, bueno, Dios prevé ese tipo de cosas. Y entonces continuamos leyendo lo que dice allí. En aquellas cosas en las que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá. Y ese es el principio clave aquí de cuando demostramos a Dios que le amamos, cuando demostramos a Dios que somos conscientes de su amor, de su misericordia para con nosotros. Entonces restituiremos, y esta parte de restituir es una manera de demostrarle amor a Dios. Veamos lo que dice allí en el capítulo, me equivoqué, capítulo 6, verso 4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquello que robó el daño de la calumnia o el depósito que se le encomendó o lo perdido que halló, o todo aquello sobre el cual hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien le pertenece y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para la expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a la estimación lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará la expiación por él delante de Jehová y obtendrá el perdón de cualquiera de todas las cosas en las que suele ofender el hombre. Ahora bien, necesitamos entender aquí que el principio de la restitución es que sencillamente, habiendo reconocido tu error, trates de resarcir un poco lo que sucedió. Y es una de las formas también como demostramos a Dios que le amamos. Ahora bien, continuando con demostrarle amor al prójimo, déjame decirte que tú y yo necesitamos mostrar algo aún un poco más intenso. En la restitución nos toca el bolsillo, porque significa devolver la falta que se hizo, de alguna manera pagar por ello, pero ahí poner un adicional. Y hay mucha gente que el bolsillo le duele bastante. Así que aquí hay otra cosa interesante. Está ahora sí en Primera de Pedro, y quiero que veamos esa escritura. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora bien, nosotros queremos, sin lugar a dudas, todos nosotros necesitamos y anhelamos no solamente el perdón de Dios, necesitamos y anhelamos también la bendición de Dios. Y esto hace que tú y yo necesitamos ser más conscientes de esta parte de ser amistosos, amigables. Hay un término que me gusta mucho que utiliza la Escritura, y es precisamente la afabilidad. ¿Sí? En Primera de Pedro, voy a revisar allí, capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Quiero ver cómo dice allí la escritura. Dice entonces de la siguiente manera: asimismo vosotras mujeres, bueno, está dirigido a mujeres, pero entendamos que el mensaje es global aquí también. Voy a saltarme esto, versículo 3.3 dice, 3.2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero ¿sabes qué? Esto no debería ser solamente para las mujeres. Los hombres también necesitamos considerar nuestra conducta de una manera casta y respetuosa. Versículo 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Y aquí es donde viene la pregunta del millón: ¿cómo está tu corazón? Porque como estás por dentro, vas a mostrar hacia afuera.
Una persona que está triste y amargada se le va a notar. Una persona que está alegre, contenta o satisfecha va a mostrar eso mismo. ¿Sí? Y tú y yo necesitamos ser muy conscientes de esto porque es muchas veces en donde más fallamos en las relaciones interpersonales. Porque, ¿qué culpa tiene la gente del mal genio que tú tienes? ¿No? ¿Qué culpa tiene la gente de las circunstancias que te han tocado a ti? ¿No? Que sé muy bien que no siempre amanecemos del mejor genio, que no siempre estamos permanentemente, y eso no se trata aquí de permanecer todo el tiempo con la sonrisa y muchas veces sonrisa hipócrita. No se trata de eso. Se trata de que nuestra conducta la observemos nosotros mismos, que la regulemos nosotros mismos y que procuremos por lo menos al máximo lo que dice aquí la escritura. Vean bien lo que dice entonces conmigo. El interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Ahora, quiero leer por aquí de mis notas, si usted me permite, lo que dice el diccionario acerca de una persona afable. Dice: es una persona que dispone de buenos modales, lo que popularmente se conoce como una persona bien educada. Llanamente, porque el ser afable engloba varios aspectos que hacen a una persona bien educada, tales como la consideración por los demás, el respeto, la atención respecto a sus interlocutores. Otra definición dice: de el latín affabilis, ser afable es una virtud que poseen muchas personas que se caracterizan por ser amables, carismáticas con quienes comparte. Además de ser de buenos modales, es educado, respetuoso y cordial. Por lo tanto, genera en las demás personas una buena impresión de su personalidad. Tremendo esto. Y la escritura está diciendo, bueno, sí, fundamentalmente aquí a las mujeres, pero yo quiero que tomemos ese consejo para todos nosotros. El considerar nuestra conducta y el volvernos unas personas amables, amigables, afables, va a traer una tremenda bendición sobre nuestras vidas. ¿Sabe qué? Hay otra definición interesante acerca de ser afable y dice: una persona que siempre se comporta bien. Interesante. Y la escritura evidentemente nos está invitando, es decir, el Señor nos está invitando a que seamos este tipo de personas. Quiero ver otra escritura con ustedes. Esto es Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ahora, fíjese cómo nos está haciendo aquí una advertencia. Y está diciendo, su conducta debe ser gentil. Y nuestra conducta debe ser conocida de todos los hombres como esto, como personas amables, como personas apacibles. Esto es demostrar amor a la otra persona. Ahora bien, la escritura dice que en esto conocemos que amamos a Dios, que amamos a los que aman a Dios, ¿cierto? Y hay una cosa interesante que yo le decía a alguien hace muchos años, y es que está bien amar a los hijos de Dios, maravilloso, excelente, pero los que no son hijos de Dios, o los que parecen más tal vez hijos del diablo, también necesitan, también merecen recibir amor. Y por una cosa muy elemental, muy sencilla y muy elemental, y es que cada una de esas personas también fue tenida en cuenta por Dios cuando Jesús pagó en el madero de la cruz por todos nuestros pecados. Es decir, Jesús también murió por esa persona. Así que realmente no es tan difícil amar a las otras personas si comenzamos por el principio de amar a Dios sobre todas las cosas. Y Él mismo comienza a poner como uno de los frutos de su espíritu en nosotros, es decir, como una de las cosas que comienza a producir nuestra comunión con Dios en nosotros, es precisamente amor. Y luego dice gozo y paz. Pero
aquí hay una cosa interesante en Filipenses, déjenme ver, Filipenses capítulo 4 estamos, en el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor, no en las circunstancias. Porque aquí hay algo importante. Cuando tú te regocijas en las circunstancias, el día que todo va bien, maravilloso. Tú estás contento, tú estás regocijado, tú estás bien. Pero cuando las cosas no están tan bien, que a veces pasa, que a veces como que no nos aguantamos de nosotros mismos, que a veces pasa, es cuando necesitamos aprender este truco que Pablo nos está dando, y es aprender a regocijarnos en Dios y aprender a amar a las otras personas primero en Dios. Haz de cuenta que es un filtro. Y cuando tú pones el filtro de Dios, es más fácil amar a las demás personas. Porque hay personas que, déjame decirte, literalmente son insoportables. Sin embargo, la Escritura dice que nos soportemos los unos a los otros. Y hay una consideración que tú y yo necesitamos tener. Y es que alguien más tal vez tiene que soportarnos a nosotros. ¿Sí? Y este primer principio de ser afable o amigable o amable para mostrar amor a las otras personas empieza con cómo está mi corazón, cómo estoy yo aquí adentro. ¿Hay gozo en mi vida? ¿Hay alguna razón por la que yo deba o pueda olvidarme de las circunstancias y poner mi mirada solamente en el Señor? Seguro que lo hay, porque Él es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero quiero que continuemos allí en Filipenses capítulo 4. Déjame ver, Filipenses capítulo 4 versículo 4 y 5. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y aquí quiero enfatizar una cosa. A veces nuestra relación con las otras personas es compleja, es difícil porque estamos aquí adentro ansiosos, preocupados, necesitados, qué sé yo, tantas cosas que nos suelen suceder. Y la Escritura nos está llamando, y Pablo nos está aconsejando que sencillamente comencemos a presentar nuestra ansiedad delante de Dios. Es decir, a orar por esa ansiedad. Y mire precisamente como dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y es que, lamentablemente, una de las cosas que nos sucede es que a veces no somos agradecidos, pero hay que comenzar a hacerlo. Y me gusta como dice luego ahí mismo la Escritura. Veamos, dice versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Quiero ir a otra escritura, esto es Juan capítulo 13. Dice, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Así que no es una cuestión de si lo quieres hacer o no. Si te fijas bien, es un mandamiento, amar a las otras personas. Y yo sé, a veces no es tan fácil. Hay personas que no se dejan amar fácilmente. Yo sé que es complejo, sin embargo, la Escritura nos deja ver ciertas estrategias. Número 1, permanece el gozo de Dios en ti cuando tú permaneces en Dios. Así que ahí está. Primero hay que aprender a amar a Dios. Ya dijimos que hay que adorarlo, que hay que cumplir nuestro propósito, que hay que saber que Él decidió adoptarnos. En conclusión, hay que conocerlo a Él. Tú no puedes amar a quien no conoces. Entonces, lo siguiente es aprender a mostrar amor a las otras personas. Y es basado en nuestra conducta que tú y yo podemos hacerlo.
Y quiero revisar esa escritura de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 3. Ok, aquí vamos con Primera de Pedro, capítulo 3. Y quiero continuar allí adelante. Versículo... mire, es el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Y si bien la primera parte de mostrar amor a las otras personas es la afabilidad o la amabilidad, la segunda parte es la misericordia. Sí, la misericordia. Y la misericordia, a mí me gusta mucho una definición que he utilizado por años, y es partir la palabra misericordia en dos: miser, de miseria, y cordia, cuerda. La cuerda que saca de la miseria. Y es extender un lazo para ayudar a alguien más. Eso es misericordia. Pero nosotros necesitamos aprender a tener misericordia de las personas, así como la leyenda esta de la tortuga y el alacrán, en donde el alacrán simplemente intentaba picar al caparazón de la tortuga que le estabas cruzando al otro lado del agua. Y a veces hay personas que no son agradecidas, y nosotros necesitamos aprender a ser misericordiosos. Hay personas que están muy lastimadas, que están muy dolidas, pero aquí hay una cosa importante. No estaba en mis notas, pero quiero verlo con ustedes. Esto es Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y es una forma maravillosa de mostrar amor. Vea lo que dice el versículo 18 en adelante. Oh, me pasé mucho. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando tú amas a Dios, el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Por cuanto me ha ungido, esto es, me ha empoderado para dar nuevas buenas a los pobres. Y me gusta mucho como dice esa escritura. Y mira la conjunción que estamos haciendo acá. Cuando tú amas a Dios, el Espíritu de Dios va a estar contigo y en ti, ¿sí? Y Él mismo te va a empoderar o te va a capacitar para que tú puedas caminar en amor. Y la primera muestra que dice aquí la escritura de ese caminar es compartir las buenas noticias. Y eso es lanzar una cuerda que la saca a las personas de la miseria. Cuando tú compartes las buenas noticias del Evangelio. ¿Sabes cuál es la primera buena noticia? La primera buena noticia es que Dios ama a todo el mundo. Y hay gente que no sabe amar. ¿Por qué? Porque no han entendido el amor. Porque no lo han recibido. Y lo primero que mucha gente necesita conocer es que Dios les ama. Lo segundo es que Él es galardonador de los que le buscan y que ha decidido perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, toda maldad. La gente necesita escuchar eso. Es una muy buena noticia que la gente necesita escucharla. No lo saben. O lo han escuchado, lo han oído, pero no lo han entendido. Así que dice allí mismo la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y así están muchas personas, con una necesidad muy grande de amor. Luego dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Estoy leyendo Lucas capítulo 4 versículo 18. Dice entonces que hay personas que en su corazón están quebradas, y que una manera de nosotros poder mostrarles amor a ellos es contarles que hay alguien que les ama, es contarles que hay alguien que lo ha hecho todo por ellos, incluyendo dar su vida, y ese es Jesucristo.
Y dice entonces, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu mismo va a poner las palabras correctas en tu boca cuando tú decidas lanzar la cuerda. Cuando tú decidas lanzar esa ayuda, ¿sí?, de misericordia, de amor. Número 1. Demuestro amor a las personas cuando soy amigable, cuando soy afable, cuando soy apacible. Número 2. Cuando tengo misericordia. La misericordia es necesaria para todos nosotros. Para todos nosotros. ¿Sí? Y la siguiente letra es tremenda. Mira conmigo la escritura. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, que es misericordioso, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y no hay amistad si no hay reciprocidad en la relación. Es decir, cuando tú solamente buscas a alguien para que haga algo por ti, pero nunca estás disponible para las otras personas, ahí no hay amistad. ¿Sí? Y vea lo que dice entonces la escritura. La escritura dice, versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y aquí quiero acuñar esta otra palabra, y es ser o estar atentos. Tal vez a veces se nos escapa qué necesidad pueda tener alguna persona. Y tal vez nos falta estar un poquito más atentos. Un ejemplo clásico, en el transporte público, estar atento a quién necesita la silla más que yo. Y esa es una manera de mostrar amor. Pero estar atentos de, no sé, tal vez tu vecino está necesitando un abrazo, un saludo, una sonrisa, una bendición, una oración, una ayuda, no sé. Pero necesitamos tal vez estar un poquito más atentos a esas necesidades precisamente de las personas y acercarnos un poco más a aquellos que están cerca a nosotros, al prójimo. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hombre samaritano? En donde él simplemente estuvo atento. Alguien necesitó ayuda, alguien necesitó misericordia y decidió tomar una actitud diferente. Afable, misericordioso y atento. La siguiente palabra es bien interesante, porque significa respaldar. El respaldo que mucha gente necesita es simplemente decirle, aquí estoy. A veces en los funerales, por ejemplo, uno no sabe ni qué decir y el típico, lo lamento mucho, mis condolencias, no dicen nada. Pero a veces lo dice un poquito más el sencillamente estar ahí. Sencillamente decir, aquí está mi hombro o aquí están mis brazos para sostenerte. Eso, mis queridos, cambia las circunstancias. Eso es lo que la gente necesita, un respaldo. Simplemente darse cuenta que estás ahí con tus oraciones, con tu sonrisa, con tu afabilidad. Recuerda, el Señor está cerca y necesitamos transformar las circunstancias. Yo te invito a que tú también seas un agente de cambio, un agente de transformación. Que tu sonrisa transforme.
porque el Espíritu del Señor está sobre ti y es quien te pone gozo, y es quien te pone paz, y es quien te pone la sabiduría para actuar en medio de las circunstancias. Quiero invitarte durante esta semana a reflexionar un poco acerca de tu conducta, de qué tan afable eres, de que te pongas el reto de mostrar misericordia, de que te pongas el reto de estar atento a las personas que están cerca y tal vez un poquito a los que no están tan cerca, y que respaldes en oración. Recuerda, yo soy Carlos Saavedra y esta es La Cosecha, una iglesia saludable de impacto e influencia. Quiero invitarte a que visites nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y también que escribas a nuestro WhatsApp 310-800-3046 o 316-404-8009. También quiero invitarte a que te inscribas en nuestros grupos de difusión de WhatsApp para que recibas alimento espiritual. Y recuerda que el Señor te ama con todo el corazón, así que es tiempo de demostrarle a Él también ese amor. Dios te bendiga.